En el corazón de la Ciudad de México, donde los vestigios de un imperio antiguo se entrelazan con el bullicio de la metrópoli moderna, yacen los canales de Xochimilco. Para muchos son un lienzo vibrante de cultura, un eco de las chinampas aztecas, un paseo en trajinera bajo el sol, un festín de colores y sabores. Son la postal turística por excelencia, un lugar para celebrar la vida, para el romance, para la nostalgia. Pero en 1997, estas aguas, que parecían tan serenas y familiares, se convirtieron en el escenario de una pesadilla que aún hoy resuena en los oídos de quienes la vivieron. Una familia entera, los Ramírez, se esfumó. No hubo rastro, no hubo despedida. Solo un vacío aterrador que se instaló en su hogar y en la memoria colectiva de la comunidad. Las investigaciones iniciales se perdieron en un laberinto de pistas infructuosas y teorías sin fundamento, dejando un expediente frío y un dolor latente que el tiempo, en lugar de sanar, parecía haber solidificado. La esperanza se fue desvaneciendo con cada amanecer que no traía respuestas, con cada año que pasaba sin un solo indicio de su paradero. 20 años después, cuando el misterio parecía destinado a convertirse en una leyenda urbana más, un giro inesperado, cortesía de la tecnología del siglo XXI, reavivó las brasas de la investigación. Un dron, una herramienta que hoy es común para documentar paisajes o para satisfacer la curiosidad, sobrevolaba los intrincados canales de Xochimilco. Su lente, diseñado para capturar la belleza efímera de los ajolotes o la majestuosidad de las flores de loto, se sumergió, por así decirlo, en las profundidades. Lo que captó bajo la superficie turbia del agua no fue la vida acuática que se esperaba, sino algo que heló la sangre de quienes vieron las imágenes, una forma, una estructura, algo que sugería la presencia de objetos o incluso restos humanos, enterrados en el lodo que ha sido testigo silencioso de innumerables historias, tanto alegres como trágicas. Esta grabación, capturada por azar o quizás por un destino caprichoso, se convirtió de la noche a la mañana en el elemento más prometedor para desentrañar el enigma de la desaparición de los Ramírez. ¿Podría ser esta imagen digital, capturada por una máquina voladora, la clave que los investigadores no pudieron encontrar en su momento? ¿Será que la tecnología, con su capacidad para ver donde el ojo humano no puede, finalmente está trayendo a la luz un secreto que las aguas de Xochimilco han guardado celosamente durante 2 décadas? Este suceso nos confronta con una realidad inquietante. Cuán a menudo la vida cotidiana, las rutinas que damos por sentadas, pueden ocultar tragedias inimaginables. Xochimilco, con su atmósfera festiva y su aire de tranquilidad aparente, se revela aquí no solo como un lugar de belleza, sino también como un depositario de secretos oscuros. La historia de la familia Ramírez no es solo un caso criminal aislado, es un espejo que refleja la fragilidad de la vida, la persistencia del dolor y la incansable búsqueda de justicia y cierre. La aparición de esta nueva evidencia, cortesía de un dron y su cámara, nos invita a reflexionar sobre cómo la innovación tecnológica puede, inesperadamente, convertirse en un faro de esperanza, iluminando rincones que la investigación tradicional no pudo alcanzar. Nos obliga a cuestionarnos qué otras verdades yacen ocultas en los lugares que consideramos seguros y familiares. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para desenterrar la verdad, incluso cuando ésta podría ser más dolorosa de lo que imaginamos? Este relato es una invitación a explorar no solo un misterio específico, sino también la naturaleza misma de la memoria, la pérdida y la resiliencia humana, todo ello enmarcado por el fascinante y enigmático paisaje de los canales de Xochimilco.
La pregunta que flota en el aire, tan densa como la niebla matutina sobre el agua, es si esta nueva pista nos llevará a la verdad o simplemente a una sombra más en la historia de un lugar que para muchos representa la alegría, pero que para otros guarda el eco de un llanto silencioso. La tecnología que ha permitido avistar el fondo de los canales de Xochimilco no es un invento reciente en sí mismo, sino la aplicación innovadora de principios ya conocidos a un contexto inesperado. Los drones, dotados de cámaras de alta resolución y en algunos casos de sonares de barrido lateral, son capaces de penetrar la opacidad del agua, un medio que tradicionalmente ha sido una barrera infranqueable para la observación directa. Este tipo de tecnología, que hoy vemos en manos de aficionados y profesionales, tiene sus raíces en aplicaciones militares y de investigación científica. Los sistemas de sonar, por ejemplo, que emiten pulsos sonoros y analizan los ecos que regresan, son herramientas fundamentales para la cartografía del lecho marino y la detección de objetos sumergidos. En el caso de Xochimilco, su uso va más allá de la simple fotografía aérea. Se trata de una exploración geofísica rudimentaria, un intento de ver a través del sedimento acumulado durante décadas. El lodo de los canales, lejos de ser una masa homogénea, es un archivo geológico y potencialmente arqueológico. Cada capa de sedimento cuenta una historia, sepultando consigo no solo materia orgánica y restos de flora y fauna, sino también, lamentablemente, objetos y evidencias de actividades humanas. La resolución de las cámaras modernas, incluso en condiciones de baja visibilidad, puede captar anomalías, formas que se desvían de lo natural, texturas que sugieren manufactura. Ahora consideren cómo esta capacidad de ver bajo el agua abre un abanico de posibilidades para la resolución de misterios como el de la familia Ramírez. Imaginen la aplicación de vehículos operados remotamente, ROVs, equipados con brazos robóticos para recolectar muestras o incluso manipular objetos. Estos dispositivos, que antes solo se veían en documentales sobre naufragios o exploración de fosas abisales, ahora son herramientas accesibles para equipos de investigación locales. La precisión de los sistemas de geolocalización, como el GPS diferencial, permite mapear con exactitud milimétrica los puntos de interés detectados por el dron o el sonar, facilitando así una intervención posterior más focalizada y eficiente. Esto significa que, en lugar de dragar secciones enteras de canales de manera indiscriminada, se pueden concentrar los esfuerzos en áreas específicas señaladas por la tecnología. Además, la fotografía subacuática de alta definición, combinada con técnicas de procesamiento de imágenes, puede revelar detalles que serían imperceptibles a simple vista, como inscripciones descoloridas, marcas de herramientas o la forma distintiva de objetos que, al ser desenterrados, podrían arrojar luz sobre su procedencia y antigüedad. La aplicación de estas herramientas en un entorno tan particular como Xochimilco presenta desafíos únicos. La turbidez del agua, influenciada por el constante movimiento de las trajineras y la sedimentación natural, limita la penetración de la luz y, por ende, la efectividad de las cámaras ópticas. Sin embargo, los avances en iluminación subacuática de alta intensidad y en filtros de procesamiento de imagen están ayudando a mitigar estos inconvenientes. Asimismo, la topografía irregular del lecho del canal, con sus chinampas sumergidas y acumulaciones de lodo variables, requiere de sistemas de navegación y mapeo sofisticados para evitar colisiones y garantizar una cobertura completa. La riqueza histórica y ecológica de Xochimilco añade una capa de complejidad adicional.
Es crucial que las operaciones de búsqueda se realicen de manera que se minimice el impacto ambiental y se respeten los vestigios arqueológicos que pudieran encontrarse. Por ejemplo, al detectar un objeto anómalo, la decisión de extraerlo debe ser tomada con sumo cuidado, considerando si su valor para la investigación justifica la alteración del entorno. Es fascinante pensar en la sinergia entre la tecnología moderna y los entornos históricos. Un dron, un dispositivo que evoca el futuro, se convierte en un detective del pasado, capaz de desenterrar secretos que el tiempo y el agua habían intentado ocultar para siempre. Esta capacidad de ver lo invisible, de penetrar las barreras físicas que antes nos limitaban, es lo que está redefiniendo los límites de la investigación y la resolución de misterios. La historia de la familia Ramírez, que durante tanto tiempo pareció condenada al olvido, ahora tiene una nueva oportunidad de ser contada, gracias a la lente digital de una máquina voladora que, en su vuelo sobre los canales, capturó una imagen que podría ser la pieza faltante de un rompecabezas desgarrador. La tecnología, en este sentido, no solo es una herramienta, sino un testigo inesperado, un catalizador que puede traer a la luz verdades largamente ocultas y ofrecer un atisbo de justicia a quienes han esperado pacientemente. La revelación de imágenes subacuáticas en Xochimilco por parte de un dron abre una ventana a la aplicación de técnicas forenses avanzadas en entornos acuáticos, un campo que ha visto un crecimiento exponencial en las últimas décadas. Más allá de la simple localización de objetos, estas tecnologías permiten la reconstrucción tridimensional del lecho del canal, creando un modelo digital detallado que puede ser analizado exhaustivamente sin necesidad de intervención física constante. Utilizando datos de sonar de barrido, lidar subacuático y fotogrametría, los expertos pueden generar mapas de alta precisión del fondo, identificando irregularidades, depresiones o formaciones que podrían ser evidencia de actividad humana o de la disposición intencionada de objetos. Por ejemplo, la presencia de una acumulación anormal de sedimento en una zona específica o la detección de objetos de formas geométricas que contrastan con el entorno natural pueden ser indicadores cruciales. Ahora, piense en cómo estas técnicas se aplican a la investigación de desapariciones. En lugar de basarse únicamente en testimonios o en la búsqueda superficial, los investigadores pueden ahora explorar virtualmente el área de interés. Si la familia Ramírez fue víctima de un crimen, los perpetradores podrían haber intentado ocultar evidencia sumergiéndola en los canales. Un modelo 3D del lecho del canal, generado por estas tecnologías, podría revelar anomalías que señalen la ubicación exacta de objetos enterrados, como pertenencias de las víctimas, armas o incluso los propios cuerpos. La capacidad de marcar y georreferenciar estos puntos de interés con precisión permite una posterior recuperación focalizada y eficiente, minimizando la alteración del delicado ecosistema de Xochimilco. La interpretación de estos datos, sin embargo, requiere de un equipo multidisciplinario, geólogos para entender la dinámica del sedimento, arqueólogos para identificar posibles artefactos de valor histórico y expertos forenses para interpretar las señales como evidencia de actividad criminal. Además, la investigación subacuática moderna va más allá de la mera visualización. El uso de vehículos operados remotamente, ROVs, equipados con sensores especializados, puede proporcionar información adicional. Por ejemplo, sensores de conductividad, temperatura y pH pueden ayudar a identificar áreas donde la composición del agua difiere, lo que podría indicar la presencia de materia orgánica en descomposición o la alteración del lecho por actividades recientes. Los detectores de metales, adaptados para uso subacuático, pueden señalar la presencia de objetos metálicos ocultos bajo el lodo.
La combinación de estas herramientas crea un panorama integral, permitiendo a los investigadores ir más allá de la simple detección, para inferir la naturaleza y el posible origen de lo que se encuentra bajo la superficie. Piense en la aplicación práctica de esto en un caso como el de los Ramírez. Si el dron captó una imagen de una forma anómala, un ROV podría ser desplegado para investigarla más a fondo. Este ROV podría estar equipado con una cámara de alta definición capaz de acercarse a la misma, o incluso con un pequeño brazo robótico para remover cuidadosamente el sedimento circundante. La información obtenida por estos medios podría ser crucial para determinar si la anomalía es un objeto natural, un desecho accidental o algo relacionado directamente con la desaparición de la familia. La capacidad de registrar digitalmente cada paso de esta exploración, creando un registro inmutable de la evidencia encontrada y de cómo fue recuperada, es fundamental para la integridad del proceso judicial posterior. Esta tecnología, por lo tanto, no solo ayuda a encontrar, sino también a documentar y preservar la evidencia de manera rigurosa. La intervención de un dron en los canales de Xochimilco para investigar la desaparición de la familia Ramírez trasciende la mera localización de objetos. Nos sumerge en el fascinante mundo de la arqueología subacuática aplicada a contextos modernos y a menudo trágicos. Más allá de lo evidente, estas tecnologías permiten reconstruir el pasado geológico y humano de un sitio de manera tridimensional, creando un mosaico digital que puede ser analizado con una granularidad sin precedentes. Pensemos en cómo los sedimentos acumulados en el fondo de los canales actúan como capas de un libro, cada una con su propia historia. Los avances en sonar de barrido y lidar subacuático, cuando se integran con datos fotogramétricos de alta resolución, son capaces de generar mapas detallados del lecho, revelando no solo irregularidades obvias, sino también sutiles cambios de textura o formaciones que podrían indicar la presencia de actividades humanas pasadas o la disposición intencionada de elementos. Por ejemplo, una acumulación de sedimento que no se ajusta a los patrones naturales de deposición o la detección de objetos con formas geométricas que rompen la monotonía del entorno pueden ser señales inequívocas de intervención humana. Ahora, considere cómo estas metodologías se transforman en herramientas de investigación en casos de desaparición, particularmente aquellos que involucran la posibilidad de ocultamiento en cuerpos de agua. En lugar de depender exclusivamente de testimonios o de una búsqueda superficial, los investigadores pueden ahora explorar virtualmente el sitio de interés. Si la familia Ramírez fue víctima de un acto criminal, los perpetradores habrían intentado, muy probablemente, deshacerse de cualquier evidencia sumergiéndola en las profundidades de los canales. Un modelo tridimensional del lecho del canal, generado a través de estas tecnologías, tiene el potencial de identificar con gran precisión la ubicación exacta de objetos enterrados, que podrían ser desde pertenencias personales de las víctimas hasta los propios cuerpos, pasando por posibles instrumentos del crimen. La capacidad de marcar y georreferenciar estos puntos de interés con una exactitud milimétrica facilita enormemente una recuperación posterior y focalizada, minimizando de este modo la alteración del delicado y único ecosistema de Xochimilco. La interpretación de estos datos, sin embargo, exige un enfoque multidisciplinario. Geólogos para descifrar la dinámica de los sedimentos, arqueólogos para identificar posibles artefactos de valor histórico y expertos forenses para interpretar las señales como indicios de actividad criminal. Además, la vanguardia de la investigación subacuática se expande más allá de la simple visualización. La implementación de vehículos operados remotamente,
ROVs, equipados con sensores especializados, añade una dimensión adicional de análisis. Por ejemplo, sensores de conductividad, temperatura y pH pueden ser cruciales para identificar áreas donde la composición del agua presenta desviaciones significativas, lo que podría sugerir la presencia de materia orgánica en descomposición o la alteración reciente del lecho por actividades humanas. Los detectores de metales, debidamente adaptados para su uso en entornos acuáticos, son capaces de señalar la presencia de objetos metálicos ocultos bajo capas de lodo. La sinergia de estas herramientas crea un panorama de información integral, permitiendo a los investigadores trascender la mera detección para inferir la naturaleza y el posible origen de los elementos hallados. Piense en la aplicación práctica de estas avanzadas técnicas en un caso tan complejo como el de la familia Ramírez. Si el dron captó una imagen que denota una forma anómala, un ROV podría ser desplegado para una investigación más exhaustiva. Este ROV, a su vez, podría estar equipado con una cámara de alta definición capaz de realizar un acercamiento detallado, o incluso con un pequeño brazo robótico diseñado para remover cuidadosamente el sedimento circundante. La información obtenida a través de estos medios podría ser absolutamente crucial para determinar si la anomalía detectada corresponde a un objeto natural, a un desecho accidental sin importancia, o a algo intrínsecamente relacionado con la desaparición de la familia. La capacidad de registrar digitalmente cada etapa de esta exploración, creando un registro inmutable de la evidencia descubierta y del procedimiento seguido para su recuperación, es fundamental para garantizar la integridad del proceso judicial que pudiera derivarse. Por consiguiente, esta tecnología no solo facilita la localización de elementos perdidos, sino que también permite documentar y preservar la evidencia de una manera rigurosa y científicamente válida. La aplicación de drones y vehículos submarinos no solo se enfoca en la detección visual o sónica, también abarca la recopilación de datos ambientales que, aunque parezcan indirectos, pueden ser cruciales para reconstruir los eventos. Pensemos, por ejemplo, en el análisis de muestras de sedimento. Más allá de la simple composición física, los sedimentos pueden contener microfósiles, polen o incluso residuos químicos que actúen como marcadores temporales o indicadores de perturbaciones específicas. Por ejemplo, la presencia anómala de ciertos tipos de polen podría sugerir una alteración de la vegetación circundante en un momento dado, o la detección de isótopos específicos podría ofrecer pistas sobre la época en que los materiales fueron depositados. Ahora, considere cómo esto se aplica a la investigación de la familia Ramírez. Si se recuperan muestras de lodo de las áreas señaladas por el dron, un análisis detallado de su composición podría revelar si hubo una perturbación significativa del lecho del canal en el período en que desaparecieron. Quizás la remoción artificial de sedimentos para ocultar algo dejó una firma detectable en la estructura molecular del lodo. Los científicos pueden incluso buscar rastros de ADN ambiental, fragmentos de material genético que se desprenden de organismos vivos y quedan en el entorno. Si se encontraran restos de ADN humano que no correspondan a ninguna persona conocida en la zona, pero que pudieran vincularse a la familia Ramírez, sería una pista revolucionaria. Además de la recopilación de muestras, los drones equipados con sensores multiespectrales o hiperespectrales pueden analizar la reflectancia de la luz en diferentes longitudes de onda. Esto permite identificar materiales que no son visibles para el ojo humano. Por ejemplo, ciertos compuestos orgánicos o inorgánicos absorben o reflejan la luz de manera particular, lo que puede ser detectado por estos sensores.
Imaginen que, al sobrevolar los canales, el dron detecta un área con una firma espectral inusual, diferente a la de la vegetación acuática o el sedimento circundante. Esta anomalía podría indicar la presencia de materiales sintéticos, como plásticos o textiles, que no deberían estar allí de forma natural, o incluso la presencia de ciertos tipos de óxido metálico que sugieran la descomposición de objetos férricos. De ahí, la siguiente fase de la investigación podría implicar la remoción cuidadosa de estos materiales para su análisis en laboratorio, buscando cualquier vínculo con la familia desaparecida o con las circunstancias de su desaparición. Por otra parte, la recopilación de datos acústicos va más allá de la simple detección de formas. Los hidrófonos, dispositivos capaces de captar sonidos bajo el agua, pueden ser desplegados para escuchar cualquier anomalía acústica. Si bien es improbable que se escuchen voces después de tantos años, podrían detectarse sonidos residuales de eventos pasados o incluso la actividad de mecanismos o estructuras que hayan sido sumergidas. Pensemos en la posibilidad de que algún objeto pesado, al ser arrojado al agua, generara una onda sonora particular que quedó registrada en el sedimento o que aún pueda ser detectada por sensores ultrasensibles. La correlación de estos datos acústicos con las imágenes del dron y el análisis de sedimentos puede crear un cuadro mucho más completo de lo que ocurrió. Es un enfoque holístico, donde cada pieza de información, por aparentemente insignificante que sea, contribuye a la reconstrucción de la narrativa de los eventos. Finalmente, no debemos pasar por alto la importancia de los modelos predictivos basados en la dinámica de los cuerpos de agua. Los canales de Xochimilco, aunque parezcan estáticos, están sujetos a corrientes, mareas, aunque mínimas en esta zona, y a la actividad humana constante. Los expertos en hidrodinámica pueden utilizar estos datos para modelar cómo se habría movido y depositado el sedimento, o cómo podrían haber sido transportados objetos si hubieran sido introducidos en el agua en un momento específico. Si se determina que un objeto o una perturbación detectada por el dron se encuentra en un lugar que, según los modelos, sería improbable que llegara por medios naturales, esto refuerza la hipótesis de una intervención humana. En el caso de la familia Ramírez, si los modelos sugieren que un objeto detectado bajo el agua debería haber sido arrastrado a kilómetros de distancia por las corrientes naturales, su localización en el punto exacto donde fue detectado por el dron se convierte en una fuerte evidencia de que fue colocado allí deliberadamente. El misterio de Xochimilco, amplificado por la aparición de imágenes subacuáticas, nos lleva a explorar las complejidades de la preservación de evidencia en entornos acuáticos y los desafíos inherentes a su recuperación. Más allá de la simple detección visual o sónica, las tecnologías modernas permiten una meticulosa reconstrucción del lecho del canal, actuando como capas de un libro histórico. Cada estrato de sedimento, lejos de ser una masa inerte, puede contener microfósiles, granos de polen o incluso rastros químicos que funcionan como auténticos marcadores temporales o señales de perturbaciones específicas. Así, la presencia inusual de ciertos tipos de polen podría indicar una alteración de la vegetación circundante en un momento concreto, o la detección de isótopos específicos podría ofrecer indicios sobre la época en que los materiales fueron depositados. Piense en cómo esto se traduce en la investigación de la familia Ramírez. Si se obtienen muestras de lodo de las áreas señaladas por el dron, un análisis detallado de su composición podría revelar si hubo una alteración significativa del lecho del canal en el período de su desaparición. Quizás la remoción artificial de sedimentos para ocultar algo dejó una huella detectable en la estructura molecular del lodo.
Los científicos incluso pueden buscar rastros de ADN ambiental, fragmentos de material genético que se desprenden de organismos vivos y permanecen en el entorno. Si se encontraran restos de ADN humano que no correspondan a ninguna persona conocida en la zona, pero que pudieran vincularse a la familia Ramírez, esto representaría una pista revolucionaria. Además de la recolección de muestras, los drones equipados con sensores multiespectrales o hiperespectrales tienen la capacidad de analizar la reflectancia de la luz en diversas longitudes de onda. Esto les permite identificar materiales que escapan a la percepción del ojo humano. Por ejemplo, ciertos compuestos orgánicos o inorgánicos absorben o reflejan la luz de una manera particular, característica que estos sensores son capaces de registrar. Imagine que, al sobrevolar los canales, el dron detecta un área con una firma espectral anómala, distinta a la de la vegetación acuática o el sedimento circundante. Tal anomalía podría señalar la presencia de materiales sintéticos, como plásticos o textiles, que no deberían encontrarse de forma natural, o incluso la presencia de ciertos tipos de óxido metálico que sugieran la descomposición de objetos férricos. A partir de ahí, la siguiente fase de la investigación podría implicar la remoción cuidadosa de estos materiales para su análisis en laboratorio, en busca de cualquier vínculo con la familia desaparecida o con las circunstancias de su desaparición. Por otra parte, la recopilación de datos acústicos se extiende más allá de la simple detección de formas. Los hidrófonos, dispositivos capaces de captar sonidos bajo el agua, pueden ser desplegados para registrar cualquier anomalía acústica. Si bien es poco probable que se escuchen voces después de tantos años, podrían detectarse sonidos residuales de eventos pasados, o incluso la actividad de mecanismos o estructuras que hayan sido sumergidas. Piense en la posibilidad de que algún objeto pesado, al ser arrojado al agua, generara una onda sonora particular que quedó registrada en el sedimento o que aún pueda ser captada por sensores ultrasensibles. La correlación de estos datos acústicos con las imágenes del dron y el análisis de sedimentos puede configurar un panorama mucho más completo de lo que ocurrió. Es un enfoque holístico, donde cada pieza de información, por aparentemente insignificante que parezca, contribuye a la reconstrucción de la narrativa de los eventos. Finalmente, no debemos soslayar la importancia de los modelos predictivos basados en la dinámica de los cuerpos de agua. Los canales de Xochimilco, aunque parezcan estáticos, están sujetos a corrientes, mareas, aunque mínimas en esta zona, y a la actividad humana constante. Los expertos en hidrodinámica pueden emplear estos datos para modelar cómo se habría movido y depositado el sedimento, o cómo podrían haber sido transportados objetos si hubieran sido introducidos en el agua en un momento específico. Si se determina que un objeto o una perturbación detectada por el dron se encuentra en un lugar que, según los modelos, sería improbable que alcanzara por medios naturales, esto refuerza la hipótesis de una intervención humana. En el caso de la familia Ramírez, si los modelos sugieren que un objeto detectado bajo el agua debería haber sido arrastrado a kilómetros de distancia por las corrientes naturales, su localización en el punto exacto donde fue detectado por el dron se convierte en una fuerte evidencia de que fue colocado allí deliberadamente. La tecnología de drones, más allá de la fotografía aérea y el mapeo, está revolucionando la forma en que abordamos la conservación y el estudio de ecosistemas acuáticos complejos como Xochimilco. Un aspecto fascinante es su aplicación en el monitoreo de la salud ambiental y la detección temprana de anomalías que podrían afectar la vida acuática y, por ende, la estabilidad del propio ecosistema.
Los drones equipados con sensores especializados pueden medir parámetros clave como la temperatura del agua, la concentración de oxígeno disuelto, la turbidez e incluso la presencia de ciertos contaminantes. Piense en cómo esta capacidad de vigilancia remota permite a los científicos obtener datos continuos y de alta resolución sobre el estado de los canales, algo que sería logísticamente muy complicado y costoso de realizar con métodos tradicionales. Por ejemplo, un dron podría sobrevolar sistemáticamente los canales, tomando lecturas en puntos predefinidos y generar mapas de calor que muestren variaciones espaciales en la calidad del agua. Si se detecta una zona con niveles de oxígeno peligrosamente bajos, los investigadores pueden actuar rápidamente para investigar la causa, que podría ser desde una proliferación de algas hasta una descarga de aguas residuales no detectada. Esta detección temprana es fundamental, no solo para la supervivencia de especies icónicas como el ajolote, sino también para mantener la integridad general del sistema de canales, que es un delicado equilibrio de flora, fauna y actividad humana. Además, esta tecnología abre nuevas vías para la documentación etnográfica y el estudio de las prácticas culturales ligadas a los canales. Para un observador externo, Xochimilco es un lugar de festividad y tradición, pero para quienes viven y trabajan en él, es un medio de subsistencia y un repositorio de conocimientos ancestrales. Los drones, al ofrecer perspectivas aéreas únicas y detalladas, pueden capturar la forma en que se cultivan las chinampas, cómo se transportan los productos en las trajineras, o incluso documentar rituales y celebraciones que ocurren en y alrededor de los canales. Imagine un dron siguiendo a un chinampero mientras trabaja en su parcela flotante, capturando la destreza y el conocimiento transmitido de generación en generación. O piensen en la posibilidad de documentar eventos comunitarios, como procesiones o festivales, desde ángulos nunca antes posibles, ofreciendo una visión panorámica de la magnitud y la dinámica de estas celebraciones. Esta documentación visual detallada no solo sirve como un registro histórico invaluable, sino que también puede ser una herramienta poderosa para la educación y la concienciación pública, mostrando la riqueza cultural y la complejidad socioeconómica de la vida en Xochimilco de una manera vívida y atractiva. La capacidad de capturar estas escenas con una claridad y un detalle sin precedentes permite apreciar la interconexión entre la cultura, la ecología y la vida cotidiana en este singular paisaje lacustre. Por consiguiente, la aplicación de drones en Xochimilco va mucho más allá de la resolución de crímenes o el monitoreo ambiental. Se trata de una herramienta multifacética que enriquece nuestra comprensión de este sitio patrimonial de múltiples maneras. Desde la perspectiva de la conservación, permite una vigilancia continua y la detección temprana de amenazas ecológicas. Desde el punto de vista cultural, ofrece una forma innovadora de documentar y preservar las tradiciones y el modo de vida de sus habitantes. Y en el contexto de misterios, como el de la familia Ramírez, actúa como un ojo incansable que, al explorar las profundidades, puede desenterrar verdades ocultas, reescribiendo historias y, quizás, ofreciendo un cierre largamente esperado. Ahora, considere cómo esta dualidad de la tecnología, su capacidad para revelar secretos oscuros y para celebrar y proteger la vida y la cultura, se entrelaza en un lugar tan emblemático como Xochimilco. Es precisamente en esta intersección donde la tecnología se convierte en un espejo de nuestras aspiraciones y de nuestras vulnerabilidades, reflejando tanto la fragilidad de la vida humana como la resiliencia de los ecosistemas y las tradiciones. La lente del dron
Al capturar tanto la belleza como los vestigios de tragedias, nos obliga a reflexionar sobre la compleja y a menudo inesperada relación entre el progreso tecnológico y la preservación de la memoria y el patrimonio. La aplicación de drones en Xochimilco, más allá de la mera documentación visual y el mapeo, está catalizando una transformación profunda en la forma en que concebimos la gestión de recursos hídricos y la preservación de ecosistemas lacustres. Un área particularmente innovadora es la monitorización de la calidad del agua en tiempo real y la detección temprana de anomalías que podrían comprometer tanto la biodiversidad como la estabilidad del sistema de canales. Imaginen drones equipados con una suite de sensores capaces de medir parámetros esenciales como la temperatura del agua, la concentración de oxígeno disuelto, la turbidez e incluso la presencia de ciertos contaminantes. Esta capacidad de vigilancia remota proporciona a los científicos datos continuos y de alta resolución sobre el estado de los canales, una tarea que con métodos tradicionales resultaría logísticamente compleja y económicamente onerosa. Por ejemplo, un dron podría ejecutar vuelos sistemáticos sobre los canales, registrando mediciones en puntos predeterminados y generar mapas térmicos que ilustren las variaciones espaciales en la calidad del agua. En caso de detectarse una zona con niveles de oxígeno peligrosamente bajos, los investigadores podrían intervenir rápidamente para determinar la causa subyacente, que podría variar desde una proliferación descontrolada de algas hasta una descarga clandestina de aguas residuales. Esta detección precoz es crucial, no solo para la supervivencia de especies emblemáticas como el ajolote, sino también para salvaguardar la integridad general del sistema de canales, un intrincado equilibrio entre flora, fauna y la actividad humana. Además de la monitorización ambiental, esta tecnología está abriendo senderos inéditos para la documentación etnográfica y el estudio de las prácticas culturales intrínsecamente ligadas a los canales. Para un observador externo, Xochimilco evoca imágenes de festividad y tradición. Sin embargo, para quienes residen y trabajan en él, representa un medio de sustento y un reservorio de conocimientos ancestrales. Los drones, al ofrecer perspectivas aéreas únicas y detalladas, son capaces de capturar la esencia de cómo se cultivan las chinampas, el intrincado proceso de transporte de productos en las trajineras, e incluso de documentar rituales y celebraciones que se desarrollan en y alrededor de los canales. Visualicen un dron acompañando a un chinampero en su labor sobre una parcela flotante, registrando la destreza y el conocimiento transmitido a través de generaciones. O consideren la posibilidad de documentar eventos comunitarios, como procesiones o festivales, desde ángulos inéditos, ofreciendo una visión panorámica de la magnitud y la dinámica de estas celebraciones. Esta documentación visual minuciosa no solo constituye un registro histórico de valor incalculable, sino que también puede erigirse como una herramienta potentísima para la educación y la concienciación pública, exponiendo la riqueza cultural y la complejidad socioeconómica de la vida en Xochimilco de una manera vívida y cautivadora. La facultad de capturar estas escenas con una nitidez y un detalle sin precedentes permite apreciar la profunda interconexión entre la cultura, la ecología y la vida cotidiana en este paisaje lacustre singular. Por consiguiente, la implementación de drones en Xochimilco trasciende la mera resolución de enigmas criminales o el monitoreo ambiental. Se erige como una herramienta multifacética que enriquece nuestra comprensión de este sitio patrimonial desde múltiples ángulos. Desde una perspectiva de conservación, facilita una vigilancia continua y la identificación proactiva de amenazas ecológicas.
Desde el punto de vista cultural, proporciona un método innovador para documentar y preservar las tradiciones y el modo de vida de sus habitantes. Y en el contexto de misterios como el de la familia Ramírez, actúa como un ojo incesante que, al explorar las profundidades, tiene el potencial de desenterrar verdades ocultas, reescribiendo narrativas y potencialmente ofreciendo un cierre largamente anhelado. Ahora, reflexionen sobre cómo esta dualidad de la tecnología, su capacidad para desvelar secretos sombríos y simultáneamente para celebrar y proteger la vida y la cultura, se entrelaza de manera tan intrincada en un enclave tan emblemático como Xochimilco. Es precisamente en esta convergencia donde la tecnología se convierte en un reflejo de nuestras aspiraciones más elevadas y de nuestras vulnerabilidades más profundas, manifestando tanto la fragilidad inherente a la existencia humana como la tenacidad indomable de los ecosistemas y las tradiciones. La lente del dron, al capturar la belleza sublime y los vestigios de tragedias pasadas, nos impulsa a meditar sobre la compleja y a menudo insospechada simbiosis entre el avance tecnológico y la salvaguarda de la memoria colectiva y el patrimonio cultural. Más allá de la mera inspección de la superficie y la detección de objetos, la tecnología de drones está abriendo un campo de estudio fascinante en la arqueología subacuática aplicada a contextos contemporáneos, como es el caso de Xochimilco. No se trata solo de encontrar lo que está oculto, sino de interpretar la narrativa que el sedimento y el agua han construido a lo largo del tiempo. Pensemos en la aplicación de técnicas de datación isotópica en muestras de lodo recuperadas. Si se encontraran objetos o sedimentos alterados en el área de interés, el análisis de isótopos de carbono o plomo podría arrojar luz sobre la antigüedad de estos materiales, confirmando o descartando su relación temporal con la desaparición de la familia Ramírez. Esto va un paso más allá de la simple localización, adentrándose en la cronología de los eventos. Ahora, considere cómo este enfoque cronológico es vital cuando se investigan desapariciones. No basta con saber dónde algo fue ocultado, sino cuándo. La capacidad de fechar con precisión los estratos o los objetos encontrados es fundamental para vincularlos de manera irrefutable con el incidente en cuestión. Imaginen que un análisis isotópico revela que un objeto recuperado del fondo del canal data de hace aproximadamente 20 años, coincidiendo con la fecha de la desaparición. Esta correlación temporal, obtenida a través de análisis científicos rigurosos, es una pieza de evidencia mucho más poderosa que una simple imagen de un dron. Además, la aplicación de drones en la cartografía detallada del lecho del canal permite la identificación de patrones de erosión y deposición que, a su vez, pueden revelar anomalías significativas. La hidrodinámica de los canales, influenciada por las corrientes, el tráfico de trajineras e incluso las fluctuaciones estacionales del nivel del agua, crea un paisaje dinámico. Los drones pueden mapear estas variaciones a lo largo del tiempo, creando modelos tridimensionales del lecho que revelan áreas de acumulación inusual de sedimento o, por el contrario, zonas donde el sustrato parece haber sido removido artificialmente. Pensemos en cómo esto se relaciona con la posible ocultación de evidencia. Si se detecta una depresión anómala en el lecho del canal, o una zona donde el sedimento parece haber sido removido y luego redistribuido de manera no natural, esto podría ser indicativo de que algo fue enterrado o sumergido allí. La comparación de estos mapas detallados con registros históricos o con datos recopilados en diferentes momentos puede señalar cambios recientes y sospechosos en la topografía subacuática. Por consiguiente,
La tecnología de drones no solo nos permite ver bajo el agua, sino también leer la historia que el agua y el sedimento han escrito, interpretando las huellas dejadas por eventos pasados. Otro aspecto crucial es la aplicación de drones en la detección de cambios sutiles en la vegetación acuática y ribereña. Las algas, los lirios y otras plantas que prosperan en los canales pueden reaccionar a la presencia de contaminantes o a perturbaciones físicas en el lecho. Los sensores multiespectrales de los drones pueden detectar variaciones en la clorofila, la salud de las plantas o la presencia de especies invasoras que podrían ser indicativas de problemas subyacentes. Ahora, considere cómo esto podría aplicarse al caso de Xochimilco. Si la desaparición de la familia Ramírez involucró la alteración del lecho del canal, esto podría haber tenido un impacto observable en la vegetación circundante. Quizás la remoción de sedimento o la introducción de materiales extraños afectó el crecimiento de las plantas acuáticas en un área específica. Un análisis detallado de la salud de la vegetación, realizado con drones, podría señalar estas zonas anómalas, guiando la investigación hacia áreas que de otro modo podrían haber pasado desapercibidas. En otras palabras, la naturaleza misma puede actuar como un testigo silencioso, y la tecnología de drones nos da las herramientas para escuchar su testimonio. La tecnología de drones ha expandido las capacidades de investigación en Xochimilco, no solo para la detección de objetos o la monitorización ambiental, sino también para el análisis de la interacción entre el agua y los materiales sumergidos a nivel molecular. Pensemos en la aplicación de espectrometría de masas portátil o cromatografía líquida de alta resolución, miniaturizadas para ser acopladas a drones o ROVs. Estos instrumentos pueden analizar la composición química de muestras de agua o lodo recogidas in situ, identificando la presencia de compuestos orgánicos volátiles, COVs, o de trazas de metales pesados. Imaginen que al investigar un área sospechosa señalada por el dron, un ROV toma una muestra de sedimento. Un análisis rápido en el lugar podría revelar la presencia de hidrocarburos o de compuestos clorados, por ejemplo, que no son naturalmente esperables en un ecosistema de chinampas. Tales hallazgos podrían ser indicativos de vertidos ilegales, o incluso, en un escenario más sombrío, de la descomposición de materiales sintéticos que estuvieron en contacto con las víctimas. Ahora, consideren cómo esta información química, obtenida con precisión y celeridad, puede orientar de manera decisiva la investigación. Si se detectan compuestos específicos, los investigadores pueden enfocar sus esfuerzos en buscar la fuente de esa contaminación o en analizar si dichos compuestos podrían estar asociados a objetos o sustancias que hubieran estado en posesión de la familia Ramírez. Esta capacidad de olfatear el pasado a nivel molecular representa un avance sin precedentes en la reconstrucción de eventos, permitiendo ir más allá de lo visible y tangible. Además de la detección química, la tecnología de drones está permitiendo el desarrollo de modelos predictivos de dispersión de contaminantes y de sedimentos en cuerpos de agua complejos, como los canales de Xochimilco. Al integrar datos sobre la topografía del lecho, las corrientes, la velocidad del viento y las características de los materiales sumergidos, se pueden simular escenarios hipotéticos sobre cómo se comportarían ciertos compuestos o partículas si fueran introducidos en el agua. Pensemos, por ejemplo, en la posibilidad de que la familia Ramírez haya sido víctima de un acto violento que implicara el uso de algún tipo de sustancia química o la dispersión de materiales. Un modelo de dispersión, alimentado por datos recopilados por drones, podría predecir el área probable donde se encontrarían los vestigios de esa sustancia o material, incluso si han sido arrastrados por las corrientes durante años. Ahora,
Consideren cómo esta capacidad predictiva puede optimizar los esfuerzos de búsqueda. En lugar de explorar a ciegas grandes extensiones de canales, los investigadores pueden concentrarse en las zonas identificadas por el modelo como las más propensas a contener evidencia. Es como tener un mapa del tesoro, pero en lugar de oro, se busca la verdad, guiados por la ciencia y la tecnología. Por otra parte, la aplicación de drones para la documentación de la biodiversidad y los patrones de migración de especies acuáticas en Xochimilco ofrece una perspectiva indirecta, pero valiosa sobre la salud y la dinámica del ecosistema. La presencia o ausencia de ciertas especies o los cambios en sus rutas migratorias pueden ser indicadores sensibles de alteraciones en el hábitat. Imaginen un estudio de drones que mapea las zonas de anidación de aves acuáticas o los corredores de desplazamiento de peces y anfibios. Si se observa una reducción drástica en la población de una especie sensible a la contaminación en un área particular, esto podría sugerir la presencia de un contaminante o una perturbación física reciente. Ahora piensen en cómo esta información ecológica podría ser relevante para la investigación de la desaparición de la familia Ramírez. Si la zona donde se sospecha que ocurrió algo anómalo muestra una marcada disminución en la actividad biológica o un cambio en los patrones de comportamiento de la fauna local, esto podría ser una señal de alerta, indicando que algo perturbador sucedió allí. La naturaleza, en este sentido, actúa como un cronista silencioso, y los drones nos brindan las herramientas para descifrar su relato, conectando eventos aparentemente dispares y revelando verdades ocultas. Al contemplar el vasto tapiz de información que hemos desplegado, se percibe una convergencia de hilos que hasta hace poco parecían dispersos e inconexos. Las capas de conocimiento que hemos desentrañado, desde las profundidades de la Tierra hasta el vasto cielo surcado por la tecnología, comienzan a formar un patrón discernible, una silueta que se recorta con mayor nitidez a medida que nos acercamos a la comprensión integral. Hemos navegado por las aguas de la historia, hemos escrutado los abismos del misterio y hemos sido testigos del poder transformador de la innovación. A medida que avanzamos hacia la reflexión final, es imperativo reconocer cómo las diversas facetas de esta exploración se entrelazan, tejiendo una narrativa de interconexión que resuena en múltiples niveles. Las herramientas que antes considerábamos meros instrumentos de observación se revelan ahora como testigos silenciosos, capaces de desenterrar verdades que el tiempo y la naturaleza han intentado ocultar. La manera en que estos avances tecnológicos interactúan con los ecosistemas más sensibles y con los recovecos más oscuros de la experiencia humana nos invita a una nueva perspectiva sobre la búsqueda de respuestas. En este punto de nuestro recorrido, la acumulación de estos descubrimientos y reflexiones actúa como una marea creciente, elevando nuestra comprensión y preparándonos para la perspectiva final. La curiosidad inicial que nos impulsó a explorar estos canales y sus secretos se ha nutrido de un caudal de datos y de interpretaciones que ahora confluyen, preparándonos para asimilar la totalidad de su significado. Es como si las innumerables gotas de agua que componen un río, cada una aparentemente insignificante por sí sola, se unieran para formar una corriente poderosa y unificada, lista para desembocar en un océano de entendimiento más profundo. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, la convergencia de lo tangible y lo intangible, de lo histórico y lo tecnológico, nos prepara para una apreciación más completa de las implicaciones finales. Las sombras que se ciernen sobre los canales y las luces que la tecnología proyecta sobre ellas comienzan a danzar juntas, creando un panorama que desafía las percepciones simplistas y nos impulsa hacia una comprensión más matizada y profunda.
La anticipación por la conclusión se nutre de la solidez de los cimientos que hemos construido, invitándonos a dar el último paso hacia la reflexión. La insondable quietud de los canales de Xochimilco, que en 1997 guardó el eco de una familia desaparecida, se ha convertido, 20 años después, en un lienzo donde la tecnología moderna proyecta nuevas esperanzas y quizás nuevos temores. Lo que comenzó como una sombra en la memoria colectiva, un misterio congelado en el tiempo, ahora se vislumbra a través de la lente inquisitiva de un dron. Esta pequeña maravilla de la ingeniería, surcando los cielos lacustres, ha logrado penetrar la opacidad del agua, desvelando formas que el ojo humano, limitado por las leyes de la física, nunca pudo alcanzar. No se trata solo de encontrar un objeto o una pista, es la materialización de la búsqueda incansable, la respuesta inesperada a un clamor silencioso que ha resonado durante 2 décadas. Las aguas que una vez fueron testigos mudos de una tragedia, ahora, a través de la interpretación de datos geofísicos, acústicos y químicos, comienzan a susurrar sus secretos. La ciencia, en su manifestación más avanzada, se ha convertido en un detective implacable, capaz de leer las huellas que el tiempo y la naturaleza intentaron borrar. Esta convergencia de lo ancestral y lo futurista en Xochimilco nos enseña una lección profunda sobre la persistencia de la memoria y la capacidad de la curiosidad humana para desentrañar los velos de la incertidumbre. El lodo de los canales, ese archivo geológico y biológico, se revela como un libro de historia, donde cada capa de sedimento narra no solo la vida acuática, sino también los ecos de la actividad humana, tanto la cotidiana como la trágica. La tecnología, que en su origen podría parecer ajena a la emotividad de una desaparición, se transforma en un puente entre el pasado y el presente, entre la pérdida y la posibilidad de cierre. Las imágenes capturadas por el dron no son meros píxeles. Son fragmentos de una verdad largamente buscada, catalizadores que reavivan la esperanza y al mismo tiempo nos confrontan con la fragilidad de la existencia. La búsqueda de la familia Ramírez se convierte así en un símbolo de la lucha universal por la justicia y el entendimiento, un recordatorio de que, incluso en los lugares más apacibles, pueden esconderse las historias más desgarradoras. La verdadera práctica comienza ahora, no en el simple descubrimiento de una imagen, sino en la profunda reflexión que ésta nos impone. El misterio de Xochimilco, iluminado por la mirada incansable de la tecnología, nos insta a considerar la complejidad de nuestro mundo y la interconexión de todos sus elementos. Nos recuerda que la verdad, a menudo oculta bajo la superficie de lo cotidiano, requiere de paciencia, de innovación y sobre todo de una voluntad inquebrantable de buscar. La historia de la familia Ramírez, ahora entrelazada con los avances científicos, nos deja con una pregunta resonante. ¿Cuántas otras verdades yacen esperando ser desenterradas y qué nuevas herramientas nos brindará el futuro para iluminar los rincones más oscuros de nuestra existencia? La práctica de la curiosidad, de la investigación rigurosa y de la empatía ante el dolor ajeno es lo que verdaderamente nos acerca a la comprensión y quizás a la sanación.